Canal 11 Ushuaia. Mi nombre es Ramiro Sánchez, trabajo en el Museo del Fin del Mundo desde el 2021. Soy estudiante del profesorado de Historia, me capacité también en Archivología y mis tareas en el museo son más que nada enfocadas a lo que es la atención de consultas. Yo me enfoco en la parte de la digitalización para preservar y también para responder las consultas de manera remota y agilizar bastante lo que es el trámite y la resolución de las consultas y, en la medida de lo posible, evitar la manipulación de los documentos. Un archivo es un conjunto de documentos que puede ser de distintos tipos y que tienen distintos orígenes. En el caso del archivo del Museo del Fin del Mundo, es un archivo histórico que nuclea varios archivos que han sido producidos a lo largo de las funciones de distintas instituciones o a lo largo de la documentación que ha ido produciendo o recabando personas privadas que luego lo donaron. Entonces el archivo histórico del Museo del Fin del Mundo es un conjunto de distintos archivos que por su antigüedad dejaron de ser parte del archivo activo de las instituciones y que luego fueron donadas al museo. El archivo histórico del Museo del Fin del Mundo es parte del patrimonio cultural de la sociedad fueguina y por lo tanto es importante su preservación porque es un acervo documental que cuenta la historia de una parte de la historia porque es lo que tenemos resguardo nosotros. Nunca la historia va a ser completa, pero es importante conservar y hacer accesibles sobre todo los documentos que acá tenemos porque son justamente patrimonio cultural, es decir, que le pertenecen a la sociedad y nosotros como empleados públicos, nuestra misión es poder preservar estos documentos para hacerlos accesibles a la sociedad. No vale de nada solamente la conservación de los documentos como si fuese un tesoro que no se puede tocar, sino que nuestra misión es, con todos los cuidados, perpetuar su vida para poder hacerlos accesibles. Dentro de los documentos que trabajo en el día a día en el archivo, tenemos distintos tipos de soportes. Tenemos el soporte papel, que son fojas sueltas, como los prontuarios de policía, libros, también trabajamos con fotografías. Objetos más que nada lo trabaja el área de conservación, no es algo que manipulamos tanto nosotros, pero siempre hay un trabajo articulado. Entonces está el formato papel, el formato fotografía, también tenemos un archivo digital bastante completo en imágenes y con eso vamos tratando de articular las respuestas a las consultas. Estamos realizando tareas de digitalización que se ajustan a dos criterios. Primero, cuál es el grado de conservación de los documentos que vamos a digitalizar y segundo, cuál es el nivel de consulta que tienen. Entonces, teniendo en cuenta cuán consultados son y en qué grado de conservación está, decidimos qué digitalizar y qué no. Si hay algo que es muy consultado y está en un grado sensible de conservación, lo priorizamos para digitalizar. Y también cuando hay otras cosas que no están en un buen estado de conservación, pero es algo que tenemos que resolver una consulta, ya lo digitalizamos y por ahí nos interesa una parte para esa consulta, pero lo procesamos completo, ya nos queda digitalizado. Ahora bien, este trabajo también tiene una serie de particularidades técnicas que conllevan algunas dificultades, como por ejemplo cumplir con los protocolos de conservación digital, lo cual implica una elevadísima calidad en lo que es levantar el documento, en qué calidad se digitaliza, y conservar eso en manera digital, o sea, guardarlo. El espacio de guardado que tenemos es limitado por
falta de recursos. Tenemos otro escáner con una platina 3 que nos permite digitalizar algunos documentos de mayor tamaño, pero los que son documentos muy grandes, eso hay que sacarle fotografías. Y bueno, la cámara que tenemos para hacer ese tipo de digitalizaciones es bastante limitada, entonces lo ideal sería conseguir un equipo que sea más profesional, que permita un manejo manual, cosa que hoy no tenemos. Dentro de las tareas que cumplo acá, me tocó, apenas ingresé al museo, hacer una descripción y una catalogación del Fondo de Relaciones Exteriores y Culto, que es toda la documentación que se produjo entre Chile y Argentina para el laudo arbitral sobre el conflicto del Beagle, que son documentos producidos entre 1974 y 1977. Y está compuesto de memorias en las cuales cada uno de los gobiernos defiende su postura frente a la Corte Internacional, y también están acompañados por atlas que tienen una compilación de mapas muy interesante en formato grande, y en última instancia se produjo lo que es la desgrabación de las sesiones de la Corte y el veredicto final. Todo eso es un cuerpo de 42, 43 libros aproximadamente, y también hay un álbum de fotografías de Chile que tiene más que nada todo lo que es un relevamiento de la zona de Isla Navarino, Lennox, Picton y Nueva, con fotografías de la década del 70, de lo que eran los lugares que estaban habitados, los cultivos de la gente, como registrando cuál era la vida allá. Así que eso es lo más interesante que me tocó trabajar, y visualmente los atlas son gigantes y hermosos, tienen una variedad de mapas muy interesantes. Mi nombre es Emiliano Sena, soy técnico en bibliotecología y trabajo en el archivo del Museo del Fin del Mundo. En Tierra del Fuego se han sucedido muchos naufragios al estar nosotros muy cerca de una ruta comercial tan importante como el Estrecho de Magallanes, que lo fue hasta la apertura del Canal de Panamá, que ocurrió en 1914. Se dieron muchísimos naufragios en Tierra del Fuego, y uno muy importante, por lo menos para la historia del Museo del Fin del Mundo, es el naufragio del Duquesa de Albany. Era un buque de 3 palos que transitaba la costa de Tierra del Fuego. En 1893 venía haciendo un viaje desde Brasil hacia Valparaíso en Chile. Aparentemente por condiciones climáticas y situaciones a bordo se dio el naufragio. El siniestro ocurrió en 1893 y a partir de ese momento quedó en las playas de Tierra del Fuego, en una zona que nosotros conocemos como Caleta Policarpo, en Península Mitre, y realmente forma parte de la historia de la multitud de naufragios que se han dado en esta zona. Uno de los tantos eventos que se pueden mencionar de este naufragio, que lo hicieron muy curioso, es que su capitán, que su nombre era John Wilson, junto con otros 27 tripulantes, se autorrescataron, ¿no? Pudieron viajar hasta otra zona de Bahía Tetis, ahí en Península Mitre, armaron una pequeña embarcación y se desplazaron hasta allí, y otro grupo prefirió hacerlo por tierra.
Una cosa que me gustaría mencionar allí es que uno de los sobrevivientes, que finalmente no fue rescatado, quedó en Tierra del Fuego y, según palabras del propio Martín Gusinde, un etnógrafo que llegó acá a Tierra del Fuego entre 1919 y 1924, estuvo haciendo entrevistas a Selknam, constató que esta persona había participado en una ceremonia del Jain, cosa que no muchos hombres blancos occidentales pudieron hacerlo. Y esta persona murió poco antes de poder entrevistarlo, pero bueno, ese es algo para destacar, que incluso los propios sobrevivientes mencionan la ayuda de los Selknam, y que otra cosa muy curiosa es que uno de ellos se quedó viviendo acá en Tierra del Fuego. Así que esas son de las curiosidades que se pueden mencionar, que ocurrieron durante el naufragio del Duquesa de Albany. El mascarón del Duquesa de Albany llegó al Museo del Fin del Mundo luego de una serie de rescates arqueológicos que se hicieron en la costa, y este particularmente fue muy importante, ya que fue trasladado a algunas partes del mascarón en helicóptero hasta una zona y luego traído en barco, una zona de Península Mitre donde era más accesible para las embarcaciones, y de esa manera llega al Museo del Fin del Mundo. Es parte de lo que, digamos, el grupo de las personas que participaron de ese rescate son los que a la postre forman parte de lo que fue la Asociación Janis, muy importante en la fundación del museo y el asesoramiento durante décadas. La embarcación Duquesa de Albany es conocida con ese nombre porque fue hecha en homenaje a una princesa que se casa con el octavo hijo varón de la reina Victoria de Inglaterra, que era Leopold, el duque de Albany. Por lo tanto, la embarcación lleva el nombre de la mujer que se casó con él. Era una princesa alemana, y esto fue poco antes, o sea, la construcción de la embarcación fue pocos años antes del naufragio, aproximadamente unos 10 años, o sea que navegó relativamente poco. Lo que más llamó la atención, o cuando empieza a importar esta pieza, por lo menos para la población donde cobra renombre, es por un hecho muy particular que se dio en 1969. Un estanciero utilizó una avioneta de un local para aterrizar en la playa. No venía manejando él, pero lo importante es lo que sigue, porque se baja de ese mascarón, ya había de alguna forma, se había enterado de que existía ese mascarón y con un serrucho le corta la cabeza. Se sabe que estuvo como alardeando en la población de Río Grande, y esto motivó que la justicia lo detuviera y por lo menos retuviera el mascarón, ¿no? Que es muy interesante porque es de los primeros eventos de esta característica que son documentados, ¿no? Que la justicia intervenga para evitar el expolio, digamos, el robo de objetos de carácter cultural. Así que eso por ahí es algo destacable. Luego hubo un juicio muy importante donde esta persona es expropiada de la cabeza, y esa cabeza es básicamente donada o expropiada para el Estado provincial. Recordemos que estaba la cabeza cortada, ¿no? Y estuvo durante mucho tiempo ciertas oficinas y depósitos, literalmente, con todas las huellas de lo que le había ocurrido en la playa. Yo les mencionaba los disparos en la cara, porque antes de 1969, claramente, un puestero de La Chaira, un personaje extraordinario que tuvo Península Mitre hasta hace muy poco, que se jubiló, en una apuesta con un amigo que decía que era de yeso, él decía que no, que era madera, y bueno, para comprobarlo, le disparó en la cara para ganar la apuesta, ¿no? Que se puede ver en imágenes que luego fueron restauradas en el 2004 aproximadamente, pero durante prácticamente todo el tiempo que estuvo en la playa y después en el museo durante muchos años también, se podían observar todavía esos agujeros, ¿no? Así. Bueno, para completar la historia, decir que la cabeza estuvo en manos del gobierno durante unos cuantos años, hasta que finalmente en 1977 se organiza una expedición que demandó mucho dinero y logística para poder rescatar el mascarón. Mascarón en su momento se hablaba de 400 kilos, yo la verdad que no lo sé, fue transportado, pero sí sé que eran muchos kilos.
transportado una parte en helicóptero hasta cierto lugar donde fue embarcado y traído hasta Ushuaia. Y en realidad posiblemente sea la primera muestra que se coloca. Lo que sí estoy seguro es que es la única muestra que no se puede mover y ha estado ahí desde que nosotros abrimos como museo, ¿no? Porque un año después, en el 78, el Museo del Fin del Mundo abre sus puertas y, como digo, una de las primeras muestras, si no la primera, y seguramente la única que no se puede mover de su sitio, es el mascarón de proa del Duquesa de Albany. Muchos años después, en la primera década del 2000, esos agujeros de la cara fueron rellenados, fue repintado y, bueno, gran parte de su historia desapareció con esa intervención, pero sigue ahí, esperando a que la veamos y saber algo más de su historia. Aprovecho para invitar a toda la población de Ushuaia. Todos los residentes entran de manera gratuita durante todos los días del año. Pueden aprovechar a ir a verla al mascarón, que es una pieza muy bonita, que tiene una parte muy importante de nuestra historia como fueguinos, y además aprender muchas otras cosas. Así que eso, los invito al Museo del Fin del Mundo. Historias de vida en Río Grande, al norte de Tierra del Fuego. Adrián Goodall nació el 23 de septiembre de 1935 en el Hospital del Frigorífico de Río Grande. Y era la primera industria en realidad de Tierra del Fuego, aparte de las loberías, ¿no? Pero aquí antes del frigorífico había una grasería, o sea, los animales que sobraban se derritían en grasa para hacer jabón, me imagino. Y al tener el frigorífico ya se pudo exportar las carnes, que eran de primera calidad. Se faenaban más de 400.000 animales por zafra, la mayoría corderos, y estos iban exportados todos a Inglaterra en esos entonces, ¿no? Mientras que después empezaron con otras exportaciones. Cuando lo tomó la CAP, el frigorífico, se siguió primero con Inglaterra y después se empezaron a buscar otros mercados también, europeos principalmente. En el año 22 se empezó con las reformas de llegaron pobladores nuevos para ocupar los campos que eran fiscales, y se agrandó la cantidad de ganaderos, ¿no es cierto? La producción en realidad fue en baja. Ha ido en baja desde esos años, cuando había 1 millón de ovinos en Tierra del Fuego, y ahora no sé si hay 600.000 ovinos en Tierra del Fuego. Un puente puede ser un país. Un puente tiene la forma al modo de sus propios sueños. Cuando entra a residir en su aventura, nace en las orillas y se mete por los ojos al mirarlo. Es un puente americano, creo que se llamaba American Steel Company. Había una placa de bronce en el puente hasta no hace tantos años, que fue robada, sacada por alguien que lo debe tener en su casa. Él sabrá quién es. Y fue construido por un ingeniero alemán, creo que de nombre Klöckl, que tiene un poco de historia eso también, porque este señor, un ingeniero muy capaz, pero se equivocó en las medidas de los cables. Al cortar el rollo de cable para hacer los cables del puente, se equivocó, los cortó demasiado corto. La primera noticia que tuvo mi padre fue cuando vino este ingeniero a despedirse, porque dijo que se tiene que ir, que después, hablando con él, que se tiene que matar incluso. Y entonces mi padre dijo, bueno, un momento, vamos a ver que este problema si se puede solucionar. Fueron a ver a un viejo Fariña, que era el herrero del frigorífico,
Y este señor hizo los tensores que tiene el puente en su lado norte, unos tensores que tendrán 2 metros de largo, que gracias a eso se pudo usar los cables más cortos y el ingeniero pudo terminar su puente, ¿no? Llegaron del norte, tenían que cruzar el río. Llegaban del norte, llegaban de Porvenir. Entonces cruzar el río era todo un problema. Así que por eso creo que se ha asentado al pueblo a ese lado. Ahora al principio eso permitió que un señor de nombre Treviño, que era, por lo menos que yo me acuerdo, era el botero, y había un bote a remo con el cual cruzaba la gente. Había que llevar botas de goma porque en marea baja había mucho desplaye y barro, pero se llegaba al pueblo en una forma bastante veloz. No había autos tampoco en cantidad en ese momento. Después del 18, cuando se hizo el puente de arriba, el puente colgante, entonces se abrió un camino a ese puente, pero un camino lleno de problemas. Para llegar se podría tardar medio día o más, o un día completo para llegar al pueblo. Era encajada tras encajada, además si subía la marea, al otro lado del puente, al lado norte del puente, había que contratar caballos para cinchar los vehículos hasta la parte alta, que era un tramo de 300 metros, más no era, pero solo los vehículos no lo hacían. Era todo un drama cruzar, en realidad, ¿no? Y no hasta hace tantos años. Yo me acuerdo de las encajadas en ese camino, de eso me puedo acordar, así que sería hasta el año por lo menos 40 o 45, quién sabe, se mejoró un poco ese camino, ¿no? Esto para nosotros, los habitantes acá, los antiguos pobladores, es una cosa muy especial. Y estamos muy agradecidos de las autoridades que han congregado a todos los antiguos pobladores a esta fiesta. Por eso muy agradecido, muchas gracias por todo. ¿Se continúa con una tradición? Correcto, se continúa con una tradición y ojalá sigamos adelante. ¿Qué significa para usted compartir este momento con los antiguos pobladores en un nuevo aniversario de la ciudad de Río Grande? Muy bueno, demasiado bueno, muy bueno. Muy agradecido a todas las autoridades y a todos ustedes que están colaborando acá con nosotros, con los hitos. Muchas gracias. ¿Cómo la está pasando? Perfecto, está muy bien. ¿Qué significa para usted compartir este momento con los antiguos pobladores? ¿Qué significa para usted compartir este momento con los antiguos pobladores? Y francamente, una emoción grande porque se acuerdan de los viejos siquiera. ¿Qué significa para usted compartir este momento con los antiguos pobladores en un nuevo aniversario de Río Grande? Bueno, todo, porque yo nací acá y me complazco estar con toda la gente esta. Tantos años juntos, ¿viste? Aunque yo falté muchos años de Río Grande, pero nací acá y me siento como todo, ¿viste? Como si hubiese estado siempre acá. Pero muy contento de estar acá, muy contento. Padre, tierra, hace que no muero, mi pueblo. Padre, río, dame la fuerza de ser fueguino. Padre, viento, hace que no muero, mi pueblo. Esta es tu tierra que todo lo da y poco te pide. Tan solo un poco de tiempo y amarla porque aquí vives. Si aquí pariste tus hijos, joven sangre de nuestro pueblo, cabalgan en altas cumbres entre alaridos del viento. Ellos serán nuestra voz, nuestra fuerza,
nuestra estirpe, para que el mundo se entere que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, 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 sí señor. Para que el mundo se entere que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, 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 sí señor.